Bien, vamos a continuar entonces con estas clases de filosofía de la historia y en este caso eh, quería hablar sobre el, el tiempo dentro de la filosofía de la historia. Es decir, el concepto del tiempo es un concepto bastante complejo en la historia de la filosofía y en este caso vamos a ver distintas significaciones que tiene. Bueno, en primer lugar, vamos a ver distintas concepciones del tiempo. Es decir, vamos a ver el tiempo objetivo, el tiempo subjetivo y el tiempo histórico. En primer lugar, vamos a comenzar explicando el tiempo objetivo. ¿A qué hace referencia el tiempo objetivo? Bueno, fundamentalmente hace referencia a la posibilidad de medir el tiempo. Y esto supone, por ejemplo, los relojes como unidades objetivas de medida, es decir, el pasaje del día a la noche, de los meses, del cambio de las estaciones, que son formas objetivas de poder medir el tiempo. Más allá de estas formas objetivas, a lo largo de la historia existen distintas concepciones del tiempo en la física, como por ejemplo el tiempo en Aristóteles remitía a esta bóveda cerrada sobre la cual giraban los astros y las estrellas se encontraban fuera de este sistema como la última capa. Después vamos a tener la concepción moderna del tiempo absoluto en Newton y finalmente la revolución de Einstein con eh, la concepción relativa del tiempo. Pero más allá de estas concepciones físicas, a lo que vamos a aludir específicamente con el tiempo objetivo, es a la posibilidad de un tiempo objetivo que puede ser mensurado. En segundo lugar, vamos a tener el tiempo subjetivo. En este caso, haciendo referencia al texto de François II, que es la historia, conceptos y escrituras, en ese texto aparece eh, donde se hace una distinción entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. ¿Qué es el tiempo subjetivo? Remite específicamente a la conciencia interna del tiempo. ¿Y por qué se remite a San Agustín? Porque San Agustín, en un libro, Las Confesiones, generó la primera reflexión subjetiva del tiempo. ¿A qué remite la reflexión subjetiva del tiempo? A la posibilidad de organizar en mi conciencia la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Mientras el pasado se trae a partir de la memoria y el presente eh, se haya conectado mediante la memoria, el futuro supone una expectativa de aquello que va a venir mediante la imaginación. Es decir, que estas tres formas de organizar pasado, presente y futuro se encuentran como una capacidad de un sujeto. Aquí es fundamental porque esta concepción subjetiva del tiempo no se tiene que confundir con la concepción psicológica del tiempo, donde, según un estado anímico, el tiempo puede transcurrir más rápido o más lento. No hace alusión a esa concepción psicológica, sino que hace alusión a fundamentalmente una conciencia que puede organizar el pasado traído por la memoria y el futuro que adviene mediante la imaginación en un presente que congrega ese devenir del tiempo en la conciencia. Precisamente, para dar un ejemplo entonces del tiempo subjetivo, citando a François II, la temporalidad es interna a la conciencia en cuanto forma unificadora de todas las vivencias. ¿A qué remite esta frase? Precisamente que mis vivencias, en tanto conciencia de un sujeto que percibe el tiempo, se organiza en esta estructura de pasado, presente y futuro. Y específicamente, esto va a marcar una gran diferencia con el tiempo objetivo, porque en el tiempo objetivo, por ejemplo,
el pasaje del día a la noche o del cambio de las estaciones no supone una conciencia de un sujeto, de un pasado y un futuro. En el tiempo objetivo, sencillamente hay un acontecer del tiempo. En el tiempo subjetivo, en cambio, lo que tenemos es una organización del tiempo en la conciencia interna que tiene el sujeto para organizar esta estructura temporal. Para dar quizás un ejemplo con respecto a qué hace referencia la conciencia subjetiva del tiempo, me parece interesante citar a Jameson en su texto La posmodernidad o la lógica cultural del capitalismo avanzado, donde Jameson retoma el concepto de esquizofrenia que desarrolla Lacan. En realidad lo que va a decir Lacan es que la esquizofrenia es la imposibilidad en la conciencia de organizar el tiempo. En este sentido, lo que va a decir Jameson es precisamente que la identidad personal, es decir, la identidad personal de un sujeto surge a partir de unificar temporalmente el pasado y el futuro con el presente. Y esa unificación se funda precisamente en la capacidad del lenguaje. ¿Qué es lo que sucede si somos incapaces de unificar el tiempo? Y que sufrimos una fragmentación de la conciencia. Justamente si mi conciencia está dañada, si mi conciencia está fragmentada, se va a generar una ilusión de ver algo que en realidad fue del pasado en el presente, o ver algo que todavía no existió, que puedo imaginar del futuro en mi presente, en el presente. Y esto generaría una especie de alucinación. Por lo tanto, este es un ejemplo muy interesante para entender, sobre todo, cómo funciona la organización del tiempo en la conciencia. Jameson, por otra parte, va a utilizar este concepto para explicar cómo las sociedades contemporáneas son sociedades esquizoides, porque poseen una fragmentación en su conciencia histórica, es decir, no pueden tener una clara organización de su pasado, su presente y su futuro, y lo que sucede es una superposición fragmentaria de su memoria colectiva, de su conciencia histórica del tiempo. Y esto es algo que va a ser característico, sobre todo de las sociedades postmodernas. Bien, por lo tanto, entonces tenemos esta diferencia entre el tiempo cósmico y el tiempo subjetivo. El tiempo cósmico va a remitir entonces a los ciclos objetivos de los movimientos de los astros, mientras que el tiempo subjetivo es la organización en la conciencia del pasado, presente y futuro. Frente al tiempo objetivo, el tiempo subjetivo, tenemos un tercer tiempo, que es el tiempo histórico. Y este tiempo histórico aparece como un tercer tiempo que permite relacionar frente al tiempo objetivo, el tiempo cosmológico, va a humanizar este tiempo cósmico a partir del tiempo fechado, a partir de los calendarios que van a organizar frente a la conciencia subjetiva del tiempo y el tiempo objetivo, el tiempo fechado. ¿Sí? Es un calendario, lo que va a permitir es relacionar como tiempo histórico este orden objetivo, cosmológico del tiempo, con el tiempo subjetivo. Bueno, para dar un ejemplo donde intervienen estos tres tiempos, me parece interesante hacer una clasificación sobre las Pascuas, es decir, cómo en las Pascuas podemos determinar y separar estos tres niveles del tiempo. En primer lugar tenemos el tiempo objetivo. Aquí el tiempo objetivo es el equinoccio, y específicamente es el equinoccio de marzo. El equinoccio de marzo, que es el equinoccio de primavera, según el hemisferio norte, y en el caso del hemisferio sur,
no comienza la primavera, sino que comienza el otoño. Pero como esto remite a un acontecimiento histórico que hace referencia al antiguo pueblo hebreo, hay que tomar como referencia el hemisferio norte. El equinoccio, ¿qué supone? Que hay un momento en el año, que es aproximadamente entre el 20 y el 22 de marzo, donde el eje de la Tierra es alumbrado por el Sol y el día y la noche van a durar lo mismo. Ese día justamente permite el pasaje de una estación a la otra. A raíz de esto, que es el tiempo objetivo, que es el equinoccio, y que permite medir objetivamente el pasaje de las estaciones y poder establecer cuándo va a ser el inicio, por ejemplo, o de la primavera en el hemisferio norte o del otoño en el hemisferio sur, tenemos una determinación de un calendario a partir de las Pascuas. Cuando se genera la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, se establecen las Pascuas. Y eso es una forma de un tiempo histórico que delimita un calendario. En relación a este calendario, las Pascuas, por ejemplo, supone la conmemoración de la liberación del antiguo pueblo hebreo del cautiverio de Egipto. Y esto supone que, liberado el pueblo de Egipto, comienza como una nueva era o un nuevo tiempo. Esto es lo que aparece, por ejemplo, y desde ahí es justamente la conmemoración de ese éxodo que sufre el pueblo hebreo y que se va a conmemorar precisamente en esta fecha. Ahora bien, dado el tiempo objetivo que es la determinación del equinoccio y el comienzo de la primavera en el hemisferio norte, y el calendario que establece que después de el domingo siguiente a la primera luna llena, tras el equinoccio, se va a determinar las Pascuas, podemos determinar el tiempo subjetivo, como el pueblo hebreo tiene una memoria colectiva que puede recordar el pasado, es decir, hay una memoria del pasado que es la conmemoración de la liberación del pueblo de Egipto, que en cada presente es reactualizado y se organiza ese pasado con un presente. Esta conciencia del tiempo, más adelante vamos a ver en otras clases, cómo permite ser un argumento para algunas corrientes narrativistas, porque en realidad lo que vamos a tener con esta conciencia del tiempo, en organización de pasado, presente y futuro, es un relato que va a desarrollarse a partir de esta conciencia subjetiva del tiempo. Es decir que, en este ejemplo, lo que tenemos es una discriminación de los tres tiempos: el objetivo, el histórico y el subjetivo. Por lo tanto, como síntesis de este video, lo que tenemos es fundamentalmente los tres conceptos del tiempo, a su vez la temporalidad como esta estructura de pasado, presente y futuro, la temporalidad histórica, que en este caso va a involucrar sobre todo cómo los grupos humanos pueden transmitir a sus propias generaciones esta relación entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Es decir, hay una idea de transmisiones de las experiencias pasadas hacia las generaciones que van a venir en el tiempo. Y de algún modo este concepto de historicidad, que va a involucrar las relaciones que como miembros de comunidades sociales establecen los sujetos, ¿no?, con distintas herencias que se despliegan en el presente y van a vincularlos con tradiciones. Es decir, el concepto de temporalidad histórica e historicidad, que lo vimos en la clase anterior, ahora podemos sumarlo a estos tres conceptos del tiempo.